Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Hola, hola, muy buenos días, queridos hermanos. Feliz inicio de semana, sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro profundo con el Señor a través de su palabra. Unos minutos con mi pueblo, nos unimos en oración para escuchar tu palabra y acercarnos más a ti, Señor. Para escuchar tu palabra y acercarnos más a ti, Señor. Escuchamos palabra con cantos de alabanza y le hacemos pan de vida. Tú nos das tus enseñanzas de los minutos con mi pueblo. Nos unimos en oración para escuchar tu palabra y acercarnos más a tu Señor, para escuchar tu palabra y acercarnos más a ti, Señor. Atentos a tu llamado, profesamos tu amor, meditamos, aceptamos tus mandatos, Señor. Unos minutos con mi pueblo, nos unimos en oración para escuchar tu palabra y acercarnos más a ti, Señor. Para escuchar tu palabra y acercarnos más a ti, Señor. Del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos de Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor, entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo, antes de mí y antes de ti. Siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y le quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo:
Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he puesto en el cuello de todas las naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió, escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú haz que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice, yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás, por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos, que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el Evangelista San Mateo, capítulo 14, del 22 al 36. Abre tu Biblia y meditemos juntos este Evangelio. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre las aguas, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
En cuanto subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, preguntaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, ayer en el Evangelio del domingo contemplábamos el episodio de la multiplicación del pan. Recordemos que ese episodio estaba acompañado de una muchedumbre de personas. Luego de saciarlos el Señor, luego de hacer en ellos milagros, Él pide a sus discípulos ir a otro lugar. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Que el cristiano, que la iglesia es una iglesia peregrina, en salida de lugar en lugar. Hay algo muy importante que resaltar. Jesús invita a sus discípulos a montarse en la barca y a dirigirse a la otra orilla. Es el envío que el Señor nos hace, montarnos en la barca de Dios para ir a otros lugares. Él se quedó despidiendo a la gente y luego hizo algo muy hermoso que nos debe inspirar a nosotros cada vez que terminemos una obra en bien de la humanidad, y es apartarnos al monte para orar. Jesús tenía esto muy presente y como maestro de oración nos lo enseña. Antes de cualquier acción apostólica, de cualquier obra en bien de la humanidad, Él se dirige a orar y al culminarla hace lo mismo. Vemos la realidad de la barca que avanza y sus discípulos van allá. Y siempre en la barca, aunque vayamos con Dios, siempre en la barca vamos a encontrar vientos contrarios que de alguna manera buscan desestabilizar la barca de nuestra vida. Jesús, sin embargo, está presente, no nos abandona, Él nos ha enviado y nos acompaña, viene hacia nosotros. Fue lo que los discípulos contemplaron al ver a Jesús caminando sobre las aguas. En un primer momento no lo reconocieron. Y esto puede acontecernos a cada uno de nosotros en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento en que sentimos que nuestra barca está siendo golpeada por los vientos contrarios, nos nublamos, nos cerramos y no reconocemos a ese Señor que viene hacia nosotros. Nos puede pasar lo de los discípulos que se llenaron de miedo y pensaban que era un fantasma el que se acercaba y daban gritos de terror. Y Jesús, que conoce el miedo, que conoce la angustia, que conoce la desesperación, les dice: tranquilícense, no tengan miedo, no tengan miedo. Aunque las tormentas sean muy fuertes, aunque el mal esté arreciando, aunque la dificultad y el tiempo presente sea muy duro, Jesús nos dice hoy: tranquilícense. Con la desesperación, con los gritos, con la angustia, con la desesperanza, con el miedo, no vamos a sacar nada. Hay que tranquilizarnos, hay que serenarnos. Pero ¿serenarnos en quién? En el Señor, en Jesucristo, que no nos abandona, que está siempre con nosotros, que viene a nuestra barca. Debemos dejar escucharle al corazón y al alma y a nuestros oídos esta
palabra, soy yo. Soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Vemos esa necesidad de confirmar. Jesús le dijo, ven. Y Pedro pues bajó, nos muestra el Evangelio de hoy, y se puso a caminar. Pero entró en su corazón el miedo, porque las fuerzas de los vientos eran muy grandes. Y él comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. No se deja Jesús esperar, dice que inmediatamente le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Cuándo empezamos a hundirnos? ¿Cuándo empezamos a creer que lo hemos perdido todo? Cuando dudamos de Dios. Cuando nuestra fe no es suficientemente grande como para mantenerse firme ante las tormentas y los vientos de este mundo. Cuando Jesús subió a la barca, nos dice el evangelista San Mateo, todo se calmó. Y esto es lo hermoso, Dios viene a nuestras vidas para calmar nuestras tormentas, para calmar nuestras angustias, para eliminar nuestros miedos, para liberarnos de todo aquello que nos hace vernos hundidos, que hace que nuestra vida pierda el verdadero sentido. Y muchos pues reconocieron que era Dios al sentir la paz, la tranquilidad y nuevamente la normalidad de la barca. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vemos esta invitación de Jesús a no dudar, aunque estos tiempos son muy fuertes, no dudemos de Dios, mantengámonos firmes. La fe es necesaria, la fe es prescindible en este momento. Y lo vemos al final, en el último párrafo del Evangelio de hoy, en la vida de aquellos enfermos que creían que con solo tocar el manto de Jesús quedarían sanos. Y tal cual, le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde del manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Y no era el manto, era la fe que tenían en Jesús. La fe que acontece en milagros, la fe que hace cosas grandes, la fe que nos ayuda a vivir la dimensión de Dios. Hoy, queridos hermanos, recordemos esto como una gran enseñanza. La primera, Jesús nos invita a subir a la barca e ir a la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? La esperanza, la vida, la fe, la alegría, el amor, la motivación. Ir de aquí hacia allá. La segunda enseñanza que el Señor nos recuerda es que Él siempre viene a nuestras vidas. No dudemos nunca. En las tormentas más difíciles de nuestra vida, en los momentos de mayor prueba, Dios viene a nuestra vida. Viene a subirse a nuestra barca para que todo vuelva a la normalidad. No nos desesperemos, no nos angustiemos, no seamos incrédulos. Por el contrario, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos en su infinita misericordia. Y dejemos que el Señor nos tienda la mano, dejemos que el Señor nos anime continuamente, dejemos que el Señor nos ayude a vivir ese misterio de la gracia que Él continuamente nos ofrece. Y finalmente tengamos fe como aquellos hombres enfermos que creían que con solo tocarle el manto al Señor les bastaría para quedar sano, y tal cual fue así. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús,
Creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre. Amén. Feliz semana para todos. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré